Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy no estoy en mi cuenta principal, estoy en la cuenta que hice empezando desde cero y vamos a estar pues con el capítulo 2. Sí que es cierto que ya hace varios días que hice el vídeo como diciendo que estaba empezando desde cero y luego no he subido más vídeos y algunos os habéis preguntado si es que he ido mal, si es que la he dejado y no lo he dejado, sigo adelante. Lo que pasa que es que como hicimos la cuenta Buster, que era una fase optativa pero que yo decidí hacerla, y no se podía subir desde nivel 7 tampoco en esa cuenta hasta que hiciésemos el salto. Luego ya después sí que la hemos podido subir de nivel 7 en cuanto hemos estado en este reino en el que hemos creado la cuenta Jumper, digamos, la cuenta definitiva, la cuenta que sí que voy a utilizar para el reto. Pues bueno, yo la he dejado en el ayuntamiento nivel 13, ya no he vuelto a jugar mucho más en ella, porque como sabéis he empezado mi KVK en la cuenta principal y bueno, quería centrarme en la cuenta de que iba a ser la cuenta definitiva de este reto de empezando desde cero en 2024, siendo totalmente free to play, pues para ver qué problemas me iba encontrando, si es más difícil que cuando yo empecé, aunque cierto es que voy a contar pues con todo el conocimiento, ¿no? De ya saber cómo funciona el juego. Y bueno, básicamente le he querido dar mucha más caña en esta cuenta que tratar de mantener dos para apoyarme y demás, más la cuenta principal en el KVK era bastante lío y he tenido que decidir dejar la cuenta Buster un poquito al lado porque quería en esta cuenta, pues que iba a ser la definitiva, tratar de explorar absolutamente toda la neblina y las cuevas y las aldeas. Habréis estado viendo ahí que faltan muchas cuevas por explorar, pero en realidad no faltan tantas porque yo únicamente estoy explorando las cuevas que son de nivel medio o de nivel alto. Algunos no han entendido todavía por qué solamente merece la pena explorar las cuentas que son de nivel medio y de nivel alto, y es que hay un número máximo de cuevas que se pueden explorar y a partir de ese nivel todas las cuevas que explores pues ya van a ser de nivel bajo, por mucho que tú estés explorando una nueva cueva en el reino definitivo que sea de nivel alto. Creo que esto no lo han cambiado, entonces yo he decidido hacerlo de esta manera, si no ya empezaré pues a explorar todas las cuevas en el reino definitivo. Estoy ahora mismo en un 92 aquí y un 94 de cuevas, lo cual está bastante bien. Las aldeas sí que las he ido cogiendo todas y las cuevas solo me faltarían las que son de nivel bajo y bueno, ya algunas que me están faltando en las últimas zonas de exploración que no las estoy mirando hasta que termine de explorar toda esta niebla porque quiero llegar a pues a cambiar todos estos mapas de por aquí, cambiarles a aceleradores de 5 minutos en cuanto termine de explorar toda la niebla. En cuanto ya termine y haga el salto, ya sí que pues empezaré a tratar de hacer vídeos más constantemente, subirles, pues porque ya se puede ver más esa sensación de progreso, ya que en cuanto saltemos podré pasar de este ayuntamiento nivel 7 al nivel 8 y ya empezar a subir y avanzar en la cuenta como debe ser y no pues que sea un capítulo bastante aburrido de bueno, estamos de aquí de nuevo en la cuenta que estoy haciendo de la serie, pero que pues únicamente podemos estar explorando niebla porque no puedo pasar de ayuntamiento nivel 7. Me parecía un poco aburrido hacer eso, entonces he ido subiendo pues más vídeos de la cuenta principal que de esta cuenta. Ahora mismo, como estáis viendo, estoy en 354.000 de poder y tengo VIP 5, que solo me faltan pues 4.000 gemas o 4.000 puntos VIP para llegar al nivel 6. Esto fácilmente lo haré después, justo después del salto, porque además tengo pues varios aquí 3 de estos de 2 días, con lo cual son 6 días que tendría para alcanzar el nivel VIP 6, lo cual con las cuevas se va a conseguir bastante fácil. Y bueno, poco más que decir. Algunos sí que me habéis preguntado si he gastado aceleradores o si no. Y bueno, no os voy a mentir, anoche sí que gasté unos pocos aceleradores de entrenamiento para conseguir llegar a los 350.000 de poder. Y esto lo hice pues porque aquí teníamos un evento que al llegar a los 350.000 de poder nos daban 30 horas de aceleración, nos daban creo que eran 200 gemas, alguna llave y alguna cosa más. Y claro, para alcanzar ese poder me tenía que gastar entre 35 horas, me parece que eran, o 39, una cosa así, que no pasaban de 40 horas, entonces era como me van a devolver 30, me las van a dar encima de universales, creo que sí que me merece la pena gastar esas 35 o 39 horas de entrenamiento, conseguir las horas de universales y luego ya pues también esas gemas y las llaves extra
me han dado los aceleradores y básicamente los aceleradores que he gastado de entrenamiento les he conseguido de lo que sería aceleradores universales y no he gastado mucha más cosa. Aquí he intentado mantener la mayor cantidad de tokens, aunque sí que es cierto que ayer, pues para poder terminar esos 350.000 de poder he usado algunos, pero bueno, quiero mantener todo lo demás y aceleradores de universales, pues creo que voy bastante bien. Me hubiese gustado tener un poquito más, pero al haberme decidido por no explorar todas estas cuevas de por aquí que son de nivel bajo, pues sí que voy a ir con unos pocos menos aceleradores que si hubiese explorado todas las cuevas. Pero creo que me va a rentar en lo que sería el reino definitivo. Vamos a estar saltando ya en un día y algunas horas, no creo que llegue a dos días, porque vamos a estar saltando al reino pues 03. Estamos ahora mismo en el reino pues 3396 y ya después vamos a estar pues saltando al reino 3403. No vamos a saltar al reino 3402 porque pues van más proyectos y como sabéis solo hay 300 huecos para poder hacer el salto. Entonces iba a ser muy complicado que si había otro proyecto Jumper, quizás se llenaban los cupos a la media hora, se quedase mucha gente fuera y demás, iban a ser bastantes problemas. Entonces vamos a estar saltando el reino 3403 y espero pues ya allí empezar a tener más progreso. Sí que algunos me habéis escrito ya que lo habéis visto un poco tarde, el que estaba iniciando pues ese proyecto Jumper o la cuenta desde cero y que lo queréis haber estado iniciando. Bueno, sí que es cierto que a los que hemos empezado y hemos hecho el jumper, pues vamos a ir con un poquito más de ventaja, pero vamos a estar haciendo pues la alianza principal, la alianza academia y una alianza granja, si todo va bien, una vez que saltemos al nuevo reino. Entonces, si alguno todavía quiere empezar y demás, pues puede estar a tiempo de saltarse todo este proceso de hacer el proyecto Jump y empezar pues con nosotros en el reino 3403. Y bueno, sí que haremos un poquito a lo mejor de criba por actividad, por poder, donaciones a la tecnología y demás, contribución a la construcción y todo eso. Y hasta que vayamos haciendo más huecos, posiblemente en los 2 primeros días haya gente que quiera iniciar desde cero que tenga que estar en la Alianza Academia. Pero en cuanto vayamos haciendo más huecos, la idea es que toda la gente que vaya teniendo más poder, más contribución y más actividad, pues vaya pasando a la alianza principal. Vamos a ver qué tal nos sale, espero que nos vaya bien. Hace mucho tiempo que yo no inicio un proyecto Jumper, de hecho solo hice uno para crearme una cuenta granja mucho más rápido, luego lo cambiaron y ya desde ahí no he hecho más proyectos Jumper, pero bueno, sí que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta que yo no sabía. Por ejemplo, este cofre de por aquí me han dicho que no le reclame porque luego ya después del salto pues vamos a poder llenar esto hasta los 100 puntos y así poder aquí tener pues un poquito más de ventaja. Y bueno, voy a ver si consigo no darle clic a este cofre al pues todo lo que falte hasta que hagamos el salto. Para tener un poquito más de cuidado y no darle a la X y dar sin querer al cofre, lo que hago es cambiarme a otra pestaña y desde ahí cierro. Y bueno, también estoy intentando hacer lo que es Bárbaro Escenario en esta cuenta. Sí, en una cuenta de 300.000 de poder. En realidad he empezado a hacer Bárbaros en modo AOE desde que tenía 100.000 de poder, una cosa así. Que fue desde que pues ya había subido un poquito más de poder el asunto. Tenía el comandante que era de, pues, no sé si, creo que lo hice con... Sí, lo hice con esta de por aquí, con la francotiradora. La subí al nivel 20 pues porque el Lohar nos iba a faltar muchísimo para poderla estar sacando. Joder, con el marcador este no puedo. Pero bueno, ahora ya sí. Nos iba a estar faltando mucho pues para estar sacando al Lohar, pero en cuanto ya le he tenido, he empezado a hacer unos cuantos pues bárbaros más y he empezado a tratar de hacer, sobre todo en el evento del Lohar y ahora en reserva estratégica, pues para ver si me salen algunas llaves y puedo desbloquear algunos comandantes épicos más, porque estoy teniendo bastante mala suerte, creo yo, en función de las llaves, ya que las legendarias lo único que me han sacado ha sido Ishida. Y bueno, este me salió anoche, me parece, con una llave plateada, pero no estaba consiguiendo ni siquiera los comandantes azules. Una cosa extrañísima. Y en la cuenta Booster ya tengo lo que son 3 legendarios. Me salió Pirro, me parece que es... O Pericles, exactamente, no sé. Pirro, vale. El legendario se llama Pirro. Me salió Pirro, me salió, no sé, me salieron 3 comandantes legendarios, no recuerdo exactamente cuál. Mulan sí que fue otro de ellos.
y no recuerdo cuál más me salió. Aquí sí que es cierto que pues por ejemplo, desde el Zelda ya solo me faltan 5 porque he ido avanzando un poquito en la expedición. Y luego pues por aquí ya tengo 4 Carlos Martel, 5 de Julio César, que bueno, sí que no van a ser muy útiles, pero bueno, Cao Cao al inicio me podría estar siendo interesante, sobre todo pues para matar más bárbaros y demás. Y bueno, también Carlos Martel al inicio pues puede llegar a ser útil. Mehmet también me gusta bastante porque es uno de los comandantes legendarios que luego a la larga puede llegar a tener un poquito de utilidad, ya que tiene pues bastante daño y aquí si nos fijamos pues tiene un bono de capacidad de unidades, además que da pues bonificación de daño de habilidad, con lo cual todavía en temporada 4 al inicio hay bastante gente que está utilizando a Mehmet. Entonces, pues bueno, si les voy desbloqueando estaría bastante bien, aunque como digo, estoy teniendo bastante mala suerte con las llaves. De hecho, hasta con los Lohar anoche, yo no sé qué pasaba, solo me estaban saliendo lo que eran collares y me estaban saliendo, pues, no sé si va a salir por aquí, me estaban saliendo collares y llaves, o sea, una cosa un poquito extraña. Collares de estos y llaves todo el rato, no me salía ningún Lohar, no sé si se puede tener más mala suerte, sí que una vez que lleguemos al ayuntamiento de nivel 16 esto lo voy a estar aprovechando, pero bueno, eso va a ser un poquito más adelante. Bueno, hasta aquí creo que es el resumen de lo que tengo en esta cuenta, que va a ser la cuenta que va a estar saltando en unos pocos días y que es la que voy a estar utilizando en esta cuenta de pues empezando Rise of Kingdoms en 2024 desde cero. Aquí, si os lo preguntáis a la inmigración de principiante, faltan todavía como unos 3 días, con lo cual vamos a tener tiempo de sobra y si hubiese algún problema incluso de saltar a otro reino posterior. Días de registro son 8. Y bueno, poquita cosa más, la verdad, no sé si falta algo por enseñaros. Estos son los comandantes épicos que habréis visto y bueno, por aquí que he pasado un poquito más de largo, me gustaría sacar incluso a Boudica para hacer los bárbaros porque es bastante útil y bueno, por aquí poca cosa más. Los que sí me interesarían serían los de infantería porque por ahora creo que esta cuenta la voy a dedicar a lo que sería infantería en el KVK1 porque junto con Sun Tzu, Pericles, quizás Ricardo 511 y así ya le tengo para después encadenar. También Eulgi me gusta bastante porque, bueno, cuando yo empecé se usaba, no sé ahora mismo si va a ser útil o no. Y bueno, pues Bjorn sí que pues es bastante bueno. Si le ponemos con un Sun Tzu Bjorn, pues es una marcha que está bastante potente. Aunque bueno, todas estas combinaciones las tengo que explorar un poquito más, pero bueno, en primer lugar la quiero enfocar en infantería, aunque os voy a hacer una encuesta de en qué os vais a centrar o en qué os centraríais vosotros si empezaseis pues a jugar Rise of Kingdoms en el 2024, qué tipo de tropa os enfocaríais para KVK1 y ya más adelante en una cuenta nueva que está empezando en 2024. Más que nada, pues para ver si seríais infantería, caballería o arqueros y contrastar un poquito las ideas. A mí me parece que infantería está un poquito más fuerte en lo que serían comandantes épicos que el resto, siendo free to play. Si es que sí que gastáis un poquito y demás y os sacáis a Minamoto, pues bueno, os podéis tirar por caballería y os va a resultar mucho mejor luego a la larga porque en temporada de conquista sí que es cierto que está un poquito más fuerte caballería, pero bueno, yo como voy a tirar, creo que esta cuenta va a ser 100% free to play también, porque de ahí viene el reto de empezar en 2024 siendo free to play, si es que se van a notar tantísimo todos los cambios que han ido metiendo, pues bueno, la gracia es hacerla free to play esta cuenta. Así que bueno, creo que hay poca más cosa que contaros, básicamente es eso. Ah, bueno, si queréis ver un poquito las tropas, llevo 25.000 más o menos de cada cosa y lo que tuve que cambiar ayer de hacer un poquito más de T1 de infantería, que es lo que estoy haciendo un poquito más, para poder llegar a esos 30.000 de poder, que era poco lo que me faltaba. Pues bueno, básicamente fue eso, 350.000, perdón, no sé qué he dicho. De poder, pues no sé cuánto faltaba exactamente y por eso tengo un poquito más de infantería. Pero bueno, básicamente es eso. A partir de aquí me centraré en tratar de terminar lo que sería este comandante Constanza
a nivel 37 para llegar a tener esto de por aquí y poder recolectar un poquito más rápido, aunque no me preocupa especialmente porque en cuanto hagamos el salto seguramente me haga una cuenta granja y ya esa cuenta granja me va a estar ayudando un poquito a mi cuenta principal. Y bueno, básicamente va a ser eso. Creo que no hay más cosas que decir, lo vamos a estar dejando por aquí para que todos que sepáis que sí que sigo adelante con esta serie, que voy a tratar de subir vídeos, si no son diarios, casi diarios, porque bueno, como empieza mi KVK, pues no sé hasta qué ritmo voy a poder hacer vídeos de las dos cuentas y también pues bueno, porque ahora tengo que estudiar bastante por temas de la oposición, los exámenes y demás, así que bueno, espero que os haya resultado entretenido el vídeo y bueno, lo voy a dejar por aquí, nos vemos en próximos vídeos o en esta cuenta o en la cuenta principal. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos.